La hacienda San Rafael se extendía como un mar dorado bajo el sol implacable de Sonora. Era el año 1887 y los campos de trigo ondulaban con el viento caliente que bajaba de las montañas, mientras el polvo se alzaba en pequeños remolinos que danzaban entre los mezquites. Paloma Hernández observaba desde la ventana de su habitación, sus ojos verdes brillando con una mezcla de rebeldía y melancolía que había aprendido a ocultar tras años de estricta educación. A los 19 años, Paloma era la hija menor de don Eduardo Hernández, uno de los hacendados más prósperos de la región. Su padre había construido su fortuna a base de disciplina férrea y mano dura, tanto con sus peones como con su familia. La joven había crecido entre las paredes de adobe de la hacienda, educada por tutores privados y preparada para ser la esposa perfecta de algún hombre de buena posición. Sin embargo, el corazón de Paloma latía con un ritmo diferente al que su padre había planeado. El problema había comenzado 3 semanas atrás, cuando Paloma decidió aventurarse más allá de los límites establecidos por su padre. La curiosidad que ardía en su pecho como brasas encendidas la había llevado hasta el pueblo de Bavispe, donde había conocido a Joaquín Morales, un maestro de escuela llegado desde la capital. Joaquín tenía ideas modernas sobre la educación de las mujeres y durante varios encuentros secretos había llenado la mente de Paloma con conceptos sobre la independencia femenina y el derecho de las mujeres a elegir su propio destino. Las mujeres no son propiedades que se intercambian como ganado, le había dicho Joaquín una tarde, mientras paseaban por las calles empedradas del pueblo. Tienen derecho a pensar, a decidir, a amar libremente. Esas palabras habían encontrado eco en el alma inquieta de Paloma, quien había comenzado a cuestionar las tradiciones familiares y a expresar abiertamente sus opiniones en la mesa del comedor. Don Eduardo, un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos duros como el pedernal, había observado estos cambios con creciente preocupación. La gota que derramó el vaso fue cuando Paloma anunció durante la cena que no se casaría con don Aurelio Vázquez, el rico comerciante de ganado que su padre había elegido como su futuro esposo. La discusión que siguió resonó por toda la hacienda como el rugido de un jaguar herido. «Eres una desagradecida», había gritado don Eduardo, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. «Todo lo que tienes se lo debes a esta familia, a las tradiciones que nos han hecho prósperos». «Padre, no soy una mercancía», había respondido Paloma, su voz temblando pero firme. «Tengo derecho a elegir mi propio camino». El rostro de don Eduardo se había enrojecido como la tierra después de la lluvia. ¿Derecho? ¿Quién te ha llenado la cabeza con esas ideas? ¿Ese maestrucho del pueblo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Don Eduardo había visto la verdad en los ojos de su hija y su furia se había transformado en algo más peligroso, una determinación fría como el acero. Al día siguiente, Paloma se encontró prácticamente prisionera en la hacienda. Su padre había doblado la vigilancia y había prohibido cualquier salida sin su permiso expreso. Pero la joven no se resignó fácilmente. Durante una semana planeó su escape con la meticulosidad de un estratega militar. La oportunidad llegó durante la fiesta de Santa Rita, cuando la mayoría de los trabajadores se encontraban en el pueblo celebrando. Paloma había sobornado a María, una de las criadas más jóvenes, para que la ayudara. Vestida con las ropas humildes de una campesina, había logrado escabullirse de la hacienda y llegar hasta el pueblo, donde esperaba encontrarse con Joaquín y huir juntos hacia la Ciudad de México. Pero el destino tenía otros planes. Don Eduardo había descubierto su ausencia apenas 1 hora después de su partida y había enviado a sus mejores jinetes en su búsqueda. Paloma fue encontrada en la estación de diligencias, esperando la llegada del transporte que la llevaría lejos de esa vida que sentía como una prisión dorada. El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso y tenso. Paloma cabalgaba entre 2 de los hombres de confianza de su padre, mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas bajo el sol implacable. Sabía que la esperaba un castigo severo, pero no imaginaba hasta qué punto su padre estaba dispuesto a llegar para quebrar su espíritu rebelde. Don Eduardo la esperaba en el patio principal de la hacienda, rodeado de sus capataces y algunos peones. Su rostro era una máscara de piedra, y sus ojos brillaban con una dureza que Paloma nunca había visto antes. A su lado se encontraba doña Carmen, su esposa, con el rostro pálido y los ojos rojos de haber llorado. «Eduardo, por favor»,
suplicó doña Carmen con voz quebrada. «Es nuestra hija. Podemos encontrar otra manera de...» «Silencio», rugió don Eduardo, sin apartar la mirada de Paloma. «Esta muchacha ha deshonrado a nuestra familia. Ha rechazado las tradiciones que nos han dado prosperidad y respeto. Si quiere comportarse como una salvaje, entonces aprenderá lo que significa serlo». Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir, padre?». Don Eduardo se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. «Hay un apache herido en la prisión del pueblo. Los federales lo capturaron después de que su banda atacara un convoy cerca de la frontera. Está herido y necesita cuidados. Tú serás quien se los proporcione». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los peones intercambiaron miradas nerviosas y doña Carmen se llevó las manos a la boca para sofocar un grito de horror. «Eduardo, no puedes hablar en serio», murmuró la mujer. «Los apaches son exactamente lo que esta niña necesita para aprender su lugar en el mundo», cortó don Eduardo. «Vivirá con él, lo cuidará hasta que se recupere, y cuando regrese, si es que regresa, habrá aprendido a valorar la civilización y las tradiciones de su familia». Paloma se irguió tratando de mantener la dignidad a pesar del miedo que comenzaba a atenazar su corazón. «¿Y si me niego?». Su padre sonrió, pero fue una sonrisa sin calidez, como la de un coyote acechando a su presa. «Entonces serás desheredada y expulsada de esta casa para siempre. No tendrás ni un peso, ni un lugar donde ir». Joaquín Morales ha sido expulsado del pueblo, por cierto. Parece que su contrato como maestro ha sido rescindido. La noticia golpeó a Paloma como un puñetazo en el estómago. Joaquín, su esperanza de libertad, había desaparecido. Estaba completamente sola, atrapada entre dos destinos igualmente terribles, la vida con un apache salvaje o la indigencia absoluta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz apenas audible. «Hasta que él se recupere completamente. Podría ser semanas, podría ser meses. Depende de qué tan bien lo cuides». Doña Carmen se acercó a su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Paloma, hija mía, por favor, acepta el matrimonio con don Aurelio. Él es un buen hombre, te dará una vida cómoda». «No». La voz de Paloma resonó con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «Si este es mi castigo por buscar la libertad, entonces lo acepto, pero no me convertiré en la esposa sumisa que esperan que sea». Don Eduardo asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Muy bien, prepara tus cosas, partes al amanecer». Esa noche, Paloma permaneció despierta en su habitación, mirando por la ventana hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. El viento nocturno traía consigo el aroma de los mezquites y el sonido lejano de los coyotes. Se preguntaba qué tipo de hombre sería ese apache, si sería tan salvaje como las historias que había escuchado, si sobreviviría a la experiencia que le esperaba. Mientras empacaba sus pocas pertenencias permitidas, Paloma no podía saber que este castigo, diseñado para quebrar su espíritu, se convertiría en el comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las convenciones sociales de su tiempo. El apache herido que su padre había elegido como su verdugo se convertiría en el maestro que le enseñaría el verdadero significado del amor, la libertad y el respeto mutuo. El amanecer se acercaba, y con él, un destino que cambiaría para siempre la vida de Paloma Hernández. El pueblo de Bavispe despertaba lentamente bajo el sol matutino cuando la carreta de don Eduardo se detuvo frente a la prisión municipal. El edificio de adobe, con sus gruesos muros y pequeñas ventanas enrejadas, se alzaba como una fortaleza en el centro del pueblo. Paloma descendió del vehículo con las piernas temblorosas, cargando una pequeña maleta de cuero y una canasta con provisiones básicas que su madre había preparado en silencio durante la madrugada. El sargento Martínez, un hombre corpulento con bigote espeso y uniforme manchado de sudor, los esperaba en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de respeto hacia don Eduardo y desconcierto por la situación que estaba a punto de presenciar. «Buenos días, don Eduardo», saludó el militar, quitándose el sombrero. «Debo decirle que esto es irregular. Nunca hemos tenido a una señorita cuidando a un prisionero apache». «Las circunstancias son excepcionales, sargento», respondió don Eduardo con voz firme. «Mi hija necesita aprender ciertas lecciones sobre la vida. Confío en que usted mantendrá la seguridad necesaria». El sargento asintió nerviosamente. «Por supuesto, señor. Tenemos 2 guardias apostados permanentemente.
El Apache está encadenado y, bueno, está bastante mal herido. No creo que represente un peligro inmediato. Paloma escuchaba la conversación como si estuviera en un sueño. La realidad de su situación comenzaba a asentarse en su mente como arena pesada. Su padre la había llevado literalmente a una prisión para vivir con un hombre que, según todas las historias que había escuchado, era un salvaje sanguinario. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Paloma, encontrando su voz por primera vez esa mañana. 3 días, señorita, respondió el sargento. Los federales lo trajeron después de un enfrentamiento cerca de la frontera con Arizona. Su banda atacó un convoy de suministros. Él fue el único que capturaron vivo, aunque apenas. Don Eduardo se acercó a su hija y la tomó del brazo con firmeza. Recuerda, Paloma, esto es consecuencia de tus decisiones. Cuando hayas aprendido tu lección, cuando valores lo que significa ser una mujer civilizada, podrás regresar a casa. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas, pero se las tragó. No le daría a su padre la satisfacción de verla quebrar. Entiendo, padre. El interior de la prisión era fresco y sombrío, con pasillos estrechos que olían a humedad y desinfectante. Las celdas estaban vacías, excepto por una al fondo del corredor, donde se escuchaba una respiración laboriosa. El sargento Martínez los guió hasta allí, sus botas resonando contra el suelo de piedra. «Está aquí», murmuró el sargento, señalando la celda del fondo. «La señorita dormirá en la habitación contigua. Hemos preparado un catre y, bueno, lo básico». Don Eduardo se despidió de su hija con un abrazo frío y formal. «Espero que cuando nos volvamos a ver, hayas recuperado el juicio, Paloma». Cuando los pasos de su padre se desvanecieron en el corredor, Paloma se encontró sola con el sargento Martínez y los 2 guardias. El silencio era opresivo, roto solo por esa respiración irregular que provenía de la celda. ¿Puedo verlo?», preguntó Paloma con voz temblorosa. El sargento dudó un momento, luego asintió. «Claro, señorita. Después de todo, va a ser su responsabilidad». Se acercaron a los barrotes de hierro. Paloma contuvo el aliento cuando vio por primera vez al hombre que sería su compañero de confinamiento. Yacía en un jergón de paja, con el torso desnudo y vendado con tiras de tela manchadas de sangre. Sus brazos estaban sujetos con cadenas a la pared, y una grillete le rodeaba el tobillo izquierdo. Era más joven de lo que había esperado, quizás unos 25 años. Su piel era bronceada por el sol del desierto, y su cabello negro como el carbón caía sobre sus hombros. Incluso inconsciente y herido, su cuerpo mostraba la musculatura tensa de un guerrero. Lo que más la sorprendió fueron sus facciones. No tenía la apariencia brutal que había imaginado, sino rasgos cincelados y nobles, como los de las estatuas antiguas que había visto en los libros de historia. «¿Qué tan grave está?», preguntó Paloma al sargento. «El doctor del pueblo dice que tiene 2 costillas rotas, una herida de bala en el hombro derecho y cortes profundos en el brazo izquierdo. Perdió mucha sangre. Honestamente, no esperábamos que sobreviviera a la primera noche». Paloma observó más detenidamente. El pecho del Apache subía y bajaba con dificultad, y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. Las vendas estaban sucias y necesitaban ser cambiadas urgentemente. «Necesito agua limpia, vendas nuevas y algún tipo de medicina para la fiebre», dijo Paloma, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Señorita», el sargento la miró con confusión. «Si voy a cuidarlo, necesito que se recupere. ¿No es así? Y no se va a recuperar si muere de infección». El sargento se rascó la cabeza. «Bueno, supongo que tiene razón. Mandaré a traer lo que necesite». Mientras esperaban los suministros, Paloma se instaló en la pequeña habitación adyacente. Era espartana. Un catre de metal, una mesa pequeña, una palangana para lavarse y una silla de madera. Una pequeña ventana con barrotes dejaba entrar la luz del día y permitía ver un pedazo del cielo azul. Cuando llegaron las provisiones médicas, Paloma se encontró frente a un dilema. Para curar las heridas del Apache, tendría que entrar en su celda. El sargento le aseguró que las cadenas lo mantendrían inmovilizado, pero aún así, el corazón de Paloma latía como un tambor de guerra. «¿Está seguro de que no puede despertar?», preguntó mientras el guardia abría la celda. «Con la fiebre que tiene, señorita, dudo que se dé cuenta de nada». Paloma entró en la celda llevando una palangana con agua tibia y las vendas limpias. El espacio era pequeño y el aroma de la enfermedad y la sudoración era intenso.
Se acercó cautelosamente al jergón donde yacía el apache. De cerca, pudo ver mejor las heridas. La herida de bala en el hombro estaba inflamada y supuraba ligeramente. Los cortes en el brazo eran profundos pero limpios, probablemente hechos por un cuchillo. Las costillas rotas no se veían, pero cuando tocó suavemente su torso para examinar las vendas, sintió la respiración entrecortada del hombre. Comenzó a trabajar con cuidado, removiendo las vendas sucias. Sus manos, que habían sido educadas solo para bordar y tocar el piano, ahora se movían con una destreza que la sorprendió. Limpió las heridas con agua tibia y aplicó el ungüento antiséptico que había traído el sargento. Fue mientras vendaba el hombro cuando sucedió. El apache abrió los ojos. Paloma se quedó paralizada con las manos todavía sobre su pecho. Los ojos que la miraban eran de un color café oscuro, casi negro, pero no había en ellos la ferocidad que había esperado. Había dolor, sí, y confusión, pero también algo más, una inteligencia alerta que la estudió con curiosidad. ¿Quién? La voz del apache salió como un susurro ronco. Intentó hablar en español, pero las palabras salieron entrecortadas por el dolor. «Soy Paloma», respondió ella, sorprendida de que pudiera hablar. «Estoy aquí para cuidarte». El apache la miró fijamente durante un largo momento. Su rostro, aunque demacrado por la enfermedad, mostraba una nobleza que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre su pueblo. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Paloma no supo qué responder. ¿Cómo explicar que estaba allí como castigo por buscar su libertad? ¿Cómo decir que su padre la había entregado a él para quebrar su espíritu rebelde? «Porque estás herido», dijo finalmente, «y todos merecen ser cuidados cuando están enfermos». El apache cerró los ojos, como si incluso esa breve conversación le hubiera costado demasiado esfuerzo. Paloma terminó de vendarlo en silencio, muy consciente de que él seguía despierto, observándola con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. Cuando terminó, se sentó en la silla que había traído a la celda. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente. «Ayana», respondió él después de un momento. «Significa flor eterna». «¿Flor eterna?». Paloma no pudo ocultar su sorpresa. «Es un nombre hermoso. Mi madre quería que fuera suave», murmuró Ayana. «Pero la vida tenía otros planes». Paloma se quedó sentada allí, en esa celda que olía a enfermedad y confinamiento, mirando a este hombre que había sido presentado como un salvaje sanguinario, pero lo que veía era a un ser humano herido, con un nombre que significaba algo hermoso y recuerdos de una madre que había querido que fuera suave. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, Paloma sintió algo diferente al miedo o la rebeldía. Sintió curiosidad y quizás el primer atisbo de algo que podría convertirse en compasión. El sol se estaba poniendo cuando Ayana volvió a quedar inconsciente, agotado por el esfuerzo de mantenerse despierto. Paloma se quedó observándolo, preguntándose qué otras sorpresas le depararía esta extraña situación en la que el destino la había colocado. Una semana había pasado desde que Paloma llegó a la prisión y la rutina comenzaba a establecerse como las capas de sedimento en un río. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la pequeña ventana de su habitación, se levantaba para preparar el desayuno en la cocina improvisada que el sargento Martínez había instalado en una esquina del corredor. El aroma del café y las tortillas recién hechas se mezclaba con el olor medicinal que impregnaba todo el lugar. Ayana había recuperado la conciencia de manera gradual y con cada día que pasaba se mostraba más alerta. Sus heridas comenzaban a sanar, aunque las cadenas que lo mantenían sujeto le impedían moverse con libertad. Paloma había observado cómo sus ojos la seguían cuando ella se movía por la celda, limpiando sus heridas, cambiando las vendas o simplemente sentándose a leer en la silla que había convertido en su puesto de guardia. «¿Por qué lees tanto?», preguntó Ayana una tarde, mientras Paloma terminaba de aplicar ungüento en los cortes de su brazo. Su español había mejorado notablemente, aunque conservaba un acento que le daba a sus palabras un ritmo diferente, como música en un idioma extranjero. Paloma levantó la mirada del libro que había estado leyendo entre las curaciones. Era un volumen de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz que había logrado traer entre sus pertenencias. «Me gusta aprender cosas nuevas. Las palabras me ayudan a entender el mundo». «¿Y qué dice ese libro sobre el mundo?». La curiosidad en la voz de Ayana la sorprendió. No era la pregunta que esperaría de alguien que supuestamente era un salvaje.
Habla sobre la libertad de pensar, sobre el derecho de las mujeres a buscar conocimiento. Paloma cerró el libro y lo colocó en su regazo. Sor Juana escribió hace 200 años, pero sus palabras siguen siendo revolucionarias. Aillana la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Por buscar libertad? La pregunta golpeó a Paloma como una flecha certera. Durante días había evitado hablar sobre las razones de su presencia en la prisión, pero la manera directa en que Aillana lo preguntó la desarmó completamente. Mi padre cree que cuidándote aprenderé mi lugar en el mundo, admitió finalmente, que me volveré una mujer obediente y sumisa. ¿Y qué crees tú? Paloma se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Creo que está equivocado, pero también creo que tal vez ambos aprendamos algo que no esperábamos. Aillana sonrió por primera vez desde que lo conocía. Fue una sonrisa pequeña, pero transformó completamente su rostro, suavizando las líneas de dolor y revelando una calidez que había permanecido oculta. Mi abuela solía decir que el mejor maestro es aquel que no sabe que está enseñando, dijo Aillana, y el mejor estudiante es quien no sabe que está aprendiendo. ¿Tu abuela? Paloma se inclinó hacia adelante, intrigada. Cuéntame sobre ella. Los ojos de Aillana se dirigieron hacia la pequeña ventana de la celda, donde el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Se llamaba Naalnish. Era una mujer medicina, una curandera. Me enseñó que todas las criaturas están conectadas, que el dolor de una afecta a todas las demás. ¿Es por eso que sabes tanto sobre plantas medicinales? Paloma había notado que Aillana observaba con conocimiento las hierbas que ella usaba para sus curaciones, a veces sugiriendo mejores métodos o combinaciones más efectivas. Ella me enseñó que el cuerpo sabe cómo sanarse a sí mismo, solo necesita que le ayudemos a recordar cómo hacerlo. Aillana miró las cadenas que rodeaban sus muñecas. Aunque hay algunas heridas que no se pueden curar con plantas. ¿Te refieres a las heridas del alma?, preguntó Paloma suavemente. Sí, esas son las más difíciles de sanar. Durante los días siguientes, las conversaciones entre Paloma y Aillana se volvieron más profundas y frecuentes. Él le contó sobre la vida en las montañas, sobre la libertad de vagar por territorios vastos sin más límites que el horizonte. Le habló sobre la importancia de la naturaleza en la cultura apache, sobre cómo cada animal, cada planta, cada piedra, tenía un espíritu que merecía respeto. Los blancos ven la tierra como algo que se puede poseer, le dijo una tarde, mientras ella le aplicaba compresas frías para bajar la fiebre. Pero, ¿cómo se puede poseer el viento? ¿Cómo se puede poner una cerca alrededor del cielo? Paloma había crecido en una hacienda donde la tierra era efectivamente una posesión. Su padre tenía títulos de propiedad, límites marcados, territorios que defendía de intrusos. Pero las palabras de Aillana la hacían cuestionar esas certezas que había dado por sentadas toda su vida. Entonces, ¿por qué luchan? ¿Por qué atacan los convoyes?, preguntó Paloma una noche, mientras el viento nocturno susurraba entre los barrotes. El rostro de Aillana se ensombreció. Porque nos están empujando hacia tierras más pequeñas, más áridas, porque nos prohíben cazar donde nuestros antepasados cazaron durante miles de años, porque nos dicen que nuestros hijos deben olvidar nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestros dioses. ¿Y tu familia? ¿Qué pasó con ellos? Aillana guardó silencio durante tanto tiempo que Paloma pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mi esposa y mi hijo murieron en un ataque del ejército hace 2 años. Estaban en un campamento de paz, negociando un tratado. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que Paloma sintió como si un puñal atravesara su corazón. Yo estaba cazando en las montañas. Cuando regresé no quedaba nada. Paloma sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Lo siento mucho, Aillana. No sabía. ¿Cómo ibas a saberlo? Su voz no tenía amargura, solo una resignación profunda. Las historias que cuentan de nosotros nunca incluyen a nuestros muertos, a nuestros niños, a nuestro dolor. ¿Cómo se llamaban?, preguntó Paloma suavemente. Itzel, mi esposa. Su nombre significaba estrella de la noche. Y mi hijo se llamaba Elan, que significa amigable. Tenía 3 años. Paloma se quedó en silencio, sintiendo el peso de esa pérdida como si fuera propia. Comenzó a entender por qué Aillana había estado con la banda que atacó el convoy. No era sed de sangre o salvajismo,
sino dolor, pérdida y la desesperación de un hombre que había perdido todo lo que amaba. ¿Y después de eso? Preguntó. Después de eso ya no me importaba vivir o morir. Me uní a los guerreros que todavía luchaban, no porque creyera que podíamos ganar, sino porque no sabía qué más hacer con tanta rabia. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Aiyana la miró a los ojos, y Paloma vio en ellos algo que no había estado ahí antes. Ahora siento que tal vez el Gran Espíritu me trajo aquí por una razón. Tal vez mi abuela tenía razón cuando decía que a veces tenemos que perder todo para encontrar lo que realmente importa. ¿Qué crees que importa realmente? La conexión entre las almas, la capacidad de ver más allá de las diferencias, la valentía de amar a pesar del dolor. Aiyana intentó moverse, pero las cadenas lo detuvieron. Tú me estás enseñando que no todos los blancos son iguales, así como tú estás aprendiendo que no todos los apaches son salvajes. Paloma se acercó más a él, sintiendo una conexión que nunca había experimentado antes. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Aprendiendo a ver más allá de nuestros prejuicios? Creo que estamos aprendiendo algo más profundo que eso, Paloma. La manera en que pronunció su nombre la hizo estremecer. Estamos aprendiendo que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, entre las personas más diferentes. El corazón de Paloma se aceleró. ¿Había oído bien? ¿Había hablado Aiyana de amor? La palabra flotó en el aire entre ellos como una mariposa delicada, hermosa pero frágil. Aiyana comenzó, pero él la interrumpió. Lo sé, es imposible. Somos de mundos diferentes, y yo soy un prisionero que tal vez no sobreviva a este lugar. Sus cadenas tintinearon suavemente cuando intentó alcanzarla. Pero mi corazón no entiende de imposibilidades. Solo sabe que cuando te miro, siento que la parte de mí que había muerto con mi familia está comenzando a despertar de nuevo. Paloma extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Aiyana. Fue el primer contacto íntimo entre ellos y sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Yo también siento algo, admitió. Algo que nunca había sentido antes. Pero tienes razón, es imposible, mi mundo y el tuyo. Tal vez, dijo Aiyana, presionando su mejilla contra la mano de Paloma. Pero tal vez los mundos pueden cambiar. Tal vez las personas pueden construir puentes donde antes solo había muros. El sol se había puesto completamente y la celda estaba sumida en la penumbra. Los guardias habían terminado su ronda y el silencio de la noche los envolvía como una manta. Paloma sabía que debía retirarse a su habitación, pero no podía apartarse de Aiyana. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Vamos a sanar, respondió él. Tú vas a sanar las heridas de mi cuerpo y yo voy a sanar las heridas de tu alma, y tal vez juntos encontremos una manera de sanar las heridas entre nuestros pueblos. Mientras Paloma se retiraba finalmente a su habitación, llevaba consigo las palabras de Aiyana y la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El castigo diseñado para quebrar su espíritu se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Una lección sobre el amor, la comprensión y la posibilidad de trascender las barreras que los seres humanos construyen entre sí. 2 semanas más habían transcurrido desde aquella noche en que Paloma y Aiyana habían cruzado la línea invisible que separaba el cuidado médico de la intimidad emocional. Las heridas físicas de Aiyana sanaban con rapidez notable, pero las cadenas que lo mantenían prisionero parecían volverse más pesadas con cada día que pasaba. El sargento Martínez había comenzado a comentar durante sus inspecciones matutinas que pronto el Apache estaría lo suficientemente recuperado para ser trasladado a una prisión federal más grande. Paloma había desarrollado una rutina que iba más allá de las curaciones médicas. Cada mañana, después de cambiar las vendas de Aiyana, se sentaba en su silla habitual y le leía pasajes de sus libros. Había comenzado con poesía, pero gradualmente había transitado hacia textos de historia, filosofía e incluso algunas novelas que había logrado conseguir del pueblo. Aiyana escuchaba con una atención que revelaba una mente hambrienta de conocimiento, haciendo preguntas penetrantes que desafiaban las ideas preconcebidas de Paloma sobre la educación y la inteligencia. ¿Por qué los libros hablan tanto sobre la gloria de la guerra?, preguntó Aiyana una tarde, después de que Paloma terminara de leer un capítulo sobre las conquistas españolas. Nunca mencionan a las madres que pierden a sus hijos o a los niños que crecen sin padres. Paloma cerró el libro lentamente, reflexionando sobre la pregunta.
Supongo que la historia la escriben los vencedores, y ellos prefieren recordar sus triunfos en lugar de su dolor. En mi pueblo, la historia se cuenta de manera diferente, dijo Aiyana, moviendo ligeramente su posición para aliviar la tensión en sus músculos. Cada historia incluye no solo lo que pasó, sino cómo se sintieron las personas, qué aprendieron, cómo cambió a la tribu. Las mujeres son las guardianas de estas historias, porque ellas entienden que el verdadero valor de un evento no está en quién ganó o perdió, sino en cómo nos transformó. Estas conversaciones habían comenzado a cambiar la perspectiva de Paloma sobre su propia cultura. Había crecido creyendo que la civilización occidental era superior, más avanzada, más moral. Pero las palabras de Aiyana le mostraban aspectos de la sabiduría apache que su propia educación había ignorado completamente. ¿Cómo aprendían las mujeres en tu tribu?, preguntó Paloma, guardando el libro en su regazo. Las niñas crecían junto a sus madres, abuelas y tías, aprendiendo no solo las tareas prácticas, sino también los conocimientos profundos. Cómo leer las señales de la naturaleza, cómo mantener la armonía en la familia, cómo curar tanto el cuerpo como el espíritu. Los ojos de Aiyana se suavizaron con el recuerdo. Mi Itzel era especialmente sabia en estas cosas. Podía predecir el clima observando el comportamiento de los animales y conocía plantas que podían curar enfermedades que los médicos blancos consideran incurables. La mención de su esposa difunta siempre traía una sombra de tristeza a los ojos de Aiyana, pero Paloma había notado que últimamente esa tristeza se mezclaba con algo más, una capacidad renovada de encontrar belleza en los recuerdos en lugar de solo dolor. ¿Te gustaría que yo aprendiera algunas de esas cosas?, preguntó Paloma tímidamente. ¿Te interesaría realmente? La sorpresa en la voz de Aiyana era genuina. Sí, creo que hay muchas cosas que mi educación no incluyó. Cosas importantes sobre cómo vivir en armonía con el mundo, en lugar de solo tratar de controlarlo. Aiyana sonrió, y esa sonrisa iluminó toda la celda sombría. Entonces comenzaremos con lo más básico, aprender a escuchar realmente. ¿Escuchar? Cierra los ojos, le dijo suavemente. Paloma obedeció. Ahora dime qué escuchas. Paloma se concentró. Escucho los pasos de los guardias en el corredor, el viento que entra por la ventana, tu respiración. Más profundo, la animó Aiyana. Escucha no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Paloma se esforzó más, dejando que el silencio la envolviera. Gradualmente, comenzó a percibir cosas que había pasado por alto. El latido de su propio corazón, el crujido casi imperceptible de las vigas de madera del edificio, el susurro distante de las hojas de los árboles en la plaza del pueblo. Ahora escucha mi corazón, susurró Aiyana. Paloma se inclinó hacia él, acercando su oído a su pecho. Podía sentir el calor de su piel a través de la camisa delgada y el ritmo constante y fuerte de su corazón. Pero había algo más, una especie de paz, una calma profunda que parecía irradiar de él como ondas en un estanque. ¿Qué sientes?, preguntó Aiyana, su voz tan baja que era apenas un susurro. Siento tranquilidad, como si estuvieras en paz contigo mismo, a pesar de todo lo que has perdido. Esa es la primera lección que mi abuela me enseñó, que la verdadera fortaleza no viene de resistir el dolor, sino de aceptarlo y permitir que nos transforme en algo más sabio, más compasivo. Paloma abrió los ojos y se encontró mirando directamente a los de Aiyana. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris y la manera en que sus pestañas creaban sombras delicadas en sus mejillas. Paloma, murmuró él, y había algo en la manera en que pronunció su nombre que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. ¿Sí? ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto. ¿Podrías quitarme estas cadenas por un momento? Solo para poder tocarte apropiadamente. El corazón de Paloma se aceleró. Sabía que era peligroso, que iba contra todas las reglas, que si los guardias los descubrían, las consecuencias serían terribles. Pero también sabía que Aiyana nunca le haría daño, y que había algo en su petición que trascendía el simple deseo físico. Sin decir palabra, se dirigió hacia la mesa donde el sargento Martínez había dejado las llaves después de la inspección matutina. Las había visto ahí tantas veces que sabía exactamente cuál era la correcta. Con manos temblorosas, abrió primero los grilletes de las muñecas de Aiyana,
Él flexionó los dedos lentamente, masajeando las marcas rojas que las cadenas habían dejado en su piel. Luego liberó sus tobillos. Por primera vez en semanas, Aiyana pudo sentarse completamente erguido. Se movió con cuidado, probando sus músculos, estirando los brazos hacia arriba hasta que su espalda crujió suavemente. «Gracias», murmuró, y había una emoción profunda en su voz. Luego, con movimientos lentos y deliberados, extendió las manos hacia Paloma. Ella se acercó hasta que él pudo tomar su rostro entre sus palmas. Sus manos eran cálidas y callosas por años de vida al aire libre, pero su toque era infinitamente suave. «Eres hermosa», le dijo, aunque Paloma sabía que se refería a algo más profundo que su apariencia física. No solo por fuera, sino aquí. Tocó suavemente su pecho sobre el corazón, donde reside tu espíritu verdadero. «Aiyana», comenzó Paloma, pero él puso un dedo gentil sobre sus labios. «Déjame decirte algo que he estado guardando en mi corazón», dijo. «En mi cultura, cuando un hombre ama a una mujer verdaderamente, le ofrece no solo su corazón, sino también su protección, su respeto y su compromiso de ayudarla a convertirse en la mejor versión de sí misma». Paloma sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Me estás diciendo que...?» «Te estoy diciendo que te amo, Paloma Hernández. Te amo no porque seas hermosa, aunque lo eres. Te amo no porque seas inteligente, aunque tu mente es brillante. Te amo porque cuando estoy contigo, siento que mi alma ha encontrado su hogar». Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de Paloma. «Yo también te amo, Aiyana. Me da miedo decirlo, me da miedo lo que significa, pero es la verdad más pura que he sentido en mi vida». Aiyana acercó su rostro al de ella hasta que sus frentes se tocaron. «¿Sabes lo que significa tu nombre en apache?». Paloma negó con la cabeza. «Significa aquella que trae paz. Y eso es exactamente lo que has hecho conmigo. Has traído paz a un corazón que había olvidado cómo estar en calma». Lentamente, con una ternura que contradecía todo lo que Paloma había oído sobre los guerreros apaches, Aiyana besó sus lágrimas. Primero una mejilla, luego la otra, luego sus párpados cerrados. «Si fuéramos libres», murmuró contra su piel, «si no hubiera fronteras entre nuestros mundos, ¿vendrías conmigo a las montañas?». «Sí», respondió Paloma sin dudar, «iría contigo al fin del mundo». «¿Y si tuviéramos que quedarnos en tu mundo, me ayudarías a encontrar mi lugar en él?». «Sí, encontraríamos la manera de construir un puente entre nuestros dos mundos». Finalmente, sus labios se encontraron en un beso que fue suave y apasionado a la vez. Paloma había sido besada antes por Joaquín, pero aquello había sido superficial comparado con esto. Este beso parecía conectar no solo sus cuerpos, sino sus almas, como si dos ríos separados finalmente se encontraran y se convirtieran en uno solo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «No importa lo que pase», susurró Aiyana. «No importa si nos separan o si el mundo entero se opone a nosotros, quiero que sepas que este amor que siento por ti es para siempre. Es más fuerte que las cadenas, más profundo que el dolor, más duradero que la vida misma». Paloma se acurrucó contra él, sintiendo la fortaleza de sus brazos alrededor de ella por primera vez. «¿Cómo vamos a sobrevivir a esto, Aiyana? ¿Cómo vamos a encontrar una manera de estar juntos?». «No lo sé», admitió él acariciando su cabello, «pero sé que el amor verdadero siempre encuentra una manera. Tal vez no sea fácil, tal vez tengamos que luchar contra todo y contra todos, pero si ambos estamos dispuestos a no rendirnos, encontraremos nuestro camino». El sonido de pasos acercándose los hizo separarse bruscamente. Paloma corrió a poner de nuevo las cadenas a Aiyana, sus manos temblando mientras aseguraba los grilletes. Cuando el guardia de turno nocturno apareció para su ronda de inspección, encontró a Paloma sentada en su silla, aparentemente leyendo, mientras Aiyana parecía dormir tranquilamente. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Habían cruzado una línea de la que no había regreso, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de un amor que desafiaba todas las convenciones de su tiempo y lugar. El futuro era incierto, pero por primera vez, desde que había llegado a esa prisión, Paloma sentía que tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. El destino, como un halcón acechando desde las alturas, había estado observando en silencio durante semanas, pero todo cambió una mañana de octubre, cuando el coronel Mendoza llegó al pueblo de Bavispe con una escolta de soldados federales y órdenes directas desde la capital. El polvo de sus caballos aún se asentaba en la plaza
cuando el sargento Martínez recibió la notificación que había estado temiendo. Aillana sería trasladado a la prisión federal de Hermosillo para ser juzgado por sus crímenes contra el Estado mexicano. Paloma se enteró de la noticia cuando escuchó las voces elevadas en el patio de la prisión. Desde la pequeña ventana de su habitación pudo ver al coronel Mendoza, un hombre corpulento con un bigote gris imponente y un uniforme impecablemente planchado, gesticulando enérgicamente mientras hablaba con el sargento Martínez. «Esto es irregular, sargento». La voz del coronel resonaba como un trueno. «¿Me está diciendo que han tenido a una señorita de buena familia cuidando a un apache prisionero durante más de un mes?» «Sí, señor», respondió Martínez claramente incómodo. «Fueron órdenes directas de don Eduardo Hernández. Es su hija, y él...» «No me importa quién sea su padre», interrumpió el coronel. «Esto es una aberración, una violación de todos los protocolos militares. Esa joven debe ser removida inmediatamente y el prisionero trasladado hoy mismo». El corazón de Paloma se hundió como una piedra en un pozo profundo. Corrió hacia la celda de Aillana, donde lo encontró sentado en el borde del jergón, escuchando las voces que se filtraban a través de las paredes de adobe. «¿Escuchaste?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro tembloroso. Aillana asintió gravemente. «El tiempo que pedimos prestado se ha terminado, mi amor». «No». Paloma se acercó a él, tomando sus manos encadenadas entre las suyas. «Tiene que haber algo que podamos hacer. Puedo hablar con mi padre. Puedo...» «Paloma». La voz de Aillana era suave pero firme. «Sabíamos que este día llegaría. Hemos sido bendecidos con estas semanas juntos, pero no podemos luchar contra el destino eternamente». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. «Entonces, ¿simplemente nos rendimos después de todo lo que hemos encontrado el uno en el otro?» Aillana se las arregló para ponerse de pie a pesar de las cadenas y se acercó tanto como se lo permitían sus grilletes. «Escúchame bien, mi querida Paloma. Lo que hemos encontrado aquí no puede ser destruido por distancia o tiempo. Es parte de nosotros ahora. Vive en nuestros corazones. Pero yo no quiero solo recuerdos», sollozó Paloma. «Te quiero a ti. Quiero un futuro contigo». Los pasos pesados se acercaban por el corredor. Aillana miró hacia la puerta de la celda y luego de vuelta a Paloma. «Ya entonces tendremos que crear ese futuro, pero no puede ser aquí, no puede ser ahora». «¿Qué quieres decir?». Antes de que Aillana pudiera responder, la puerta del corredor se abrió con un estruendo. El coronel Mendoza entró, seguido por el sargento Martínez y dos soldados armados. Su mirada se posó primero en Aillana, luego en Paloma, y su expresión se endureció visiblemente. «Señorita Hernández, supongo», dijo el coronel con una voz que destilaba desaprobación. «Su padre me ha enviado a escoltarla de regreso a casa inmediatamente». «¿Mi padre?». Paloma se irguió, limpiándose las lágrimas de las mejillas. «¿Él pidió que viniera por mí?». «En efecto, parece que su experimento educativo ha llegado a su fin». El coronel miró a Aillana con desprecio. «Y este salvaje será trasladado a donde debe estar, en una prisión de máxima seguridad». «No es un salvaje», dijo Paloma con voz firme, sorprendiendo a todos los presentes con su valentía. «Es un hombre honorable que ha sido tratado injustamente». El coronel enarcó una ceja. «Honorable. Señorita, este hombre es responsable del ataque a un convoy militar que resultó en la muerte de 3 soldados mexicanos». Paloma sintió como si le hubieran dado una bofetada. Miró a Aillana, buscando en sus ojos alguna negación, alguna explicación, pero lo que encontró fue la tristeza profunda de alguien que había esperado este momento desde el principio. «Es verdad», dijo Aillana en voz baja. «Estuve en ese ataque». «¿Cómo puedes...?» Paloma se tambaleó hacia atrás. «¿Mataste a esos hombres?». «No personalmente», respondió Aillana, sosteniendo su mirada. «Pero estuve ahí. Formaba parte del grupo que los atacó». El coronel sonrió con satisfacción. «Ya ve, señorita, su hombre honorable es un asesino». Pero Paloma había aprendido a ver más allá de las superficies durante estas semanas con Aillana. Observó sus ojos, la manera en que sus hombros se encorvaron ligeramente, la tristeza genuina en su rostro. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué estabas ahí?». Aillana miró al coronel, luego de vuelta a Paloma. «Porque ese convoy llevaba armas destinadas a Fort Apache, donde mi esposa e hijo fueron asesinados, porque creía que la venganza podría llenar el vacío en mi corazón». «¿Y lo hizo?». La voz de Paloma era apenas audible. «No,
solo lo hizo más profundo. Hasta que te conocí. El coronel había escuchado suficiente. Basta de esta charla sentimental. Soldados, preparen al prisionero para el transporte. Señorita Hernández, recoja sus pertenencias. Partimos en 1 hora. Mientras los soldados comenzaban a hacer los preparativos, Paloma se acercó una última vez a Aiyana. Los ojos de él estaban llenos de un dolor que trascendía la separación física que se avecinaba. «¿Qué va a pasar contigo?», susurró Paloma. «Probablemente seré ejecutado», respondió Aiyana con una calma que desgarró el corazón de Paloma. «O en el mejor de los casos, pasaré el resto de mi vida en prisión. No puedo aceptar eso. Tienes que hacerlo, mi amor. Tienes que vivir tu vida». «¿Cómo puedo vivir sabiendo que el hombre que amo va a morir?». Aiyana miró alrededor, asegurándose de que los soldados estuvieran distraídos. Luego se acercó tanto como le permitían las cadenas. «Porque vas a asegurarte de que mi muerte no sea en vano. Vas a usar lo que has aprendido aquí para construir puentes entre nuestros pueblos. Vas a ser la voz que cuente nuestras historias, que muestre que somos seres humanos, no monstruos. Aiyana, prométeme que vivirás, Paloma. Prométeme que encontrarás una manera de hacer que este mundo sea mejor». Antes de que Paloma pudiera responder, uno de los soldados se acercó para llevarse a Aiyana. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. El sargento Martínez se acercó al coronel con expresión preocupada. «Coronel, tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema, sargento?». «Acabo de recibir un mensaje del gobernador. Parece que el gobierno estadounidense está presionando para un intercambio de prisioneros. Quieren a algunos de nuestros criminales comunes a cambio de soldados mexicanos capturados en la frontera». El coronel frunció el ceño. «¿Y qué tiene que ver eso con nuestro prisionero apache?». «Bueno, señor, parece que los apaches han expresado interés específico en este prisionero. Están dispuestos a proporcionar información valiosa sobre movimientos tribales a cambio de su liberación». Paloma sintió como si su corazón fuera a explotar. ¿Era posible? ¿Había realmente una oportunidad para que Aiyana fuera liberado? ¿Información valiosa? El coronel parecía intrigado a pesar de sí mismo. Ubicaciones de campamentos, rutas de suministros, planes de ataques futuros, el tipo de información que podría terminar con los conflictos en la frontera de una vez por todas. El coronel se quedó en silencio durante un largo momento, considerando las implicaciones. Paloma apenas se atrevía a respirar. ¿Y los apaches confían en que este hombre les proporcionará información precisa? Aparentemente sí. Era un guerrero respetado antes de su captura. Aiyana había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. «Coronel, si me permite sugerir algo, ¿qué podría sugerir un prisionero?», preguntó el coronel con desdén. «Conozco las ubicaciones que mencionan, pero también sé que atacar esos lugares solo dispersará a las tribus, no acabará con los conflictos. Si realmente quieren paz, necesitan un enfoque diferente». «¿Qué tipo de enfoque?». «Negociación, respeto mutuo, reconocimiento de que ambos pueblos tienen derechos legítimos a existir en esta tierra». El coronel se rió amargamente. «¿Negociación? ¿Con salvajes?». «Con seres humanos», corrigió Aiyana firmemente. «Seres humanos que están luchando por proteger a sus familias, sus tradiciones, su forma de vida». Paloma observó el intercambio con creciente esperanza. Podía ver que Aiyana estaba plantando semillas de una idea en la mente del coronel, semillas que podrían crecer hasta convertirse en una oportunidad real. «Coronel», se atrevió a interrumpir Paloma, «¿y si hubiera una manera de usar esta situación para crear una paz verdadera y duradera?». El coronel la miró con sorpresa. «¿Qué está sugiriendo, señorita?». «Que Aiyana podría servir como intermediario, como un puente entre nuestros mundos. Él entiende ambas culturas ahora. Podría ayudar a negociar un tratado real, no solo un intercambio de información». «Es una idea interesante», admitió el coronel lentamente, «pero requerirá aprobación de niveles muy altos del gobierno». «Entonces pidamos esa aprobación», dijo Paloma con más valentía de la que sabía que poseía. El coronel la estudió cuidadosamente. «Señorita Hernández, ¿está dispuesta a apostar su reputación y la de su familia en esta idea?». Paloma miró a Aiyana, quien le dio la más pequeña de las sonrisas alentadoras. «Sí, coronel, estoy dispuesta». El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en horas había una chispa de esperanza. El amor había enseñado a Paloma que a veces las batallas más importantes se luchan no con armas, sino con palabras,
comprensión y la valentía de soñar con un mundo mejor. Los días en la montaña no eran fáciles. El frío descendía con rapidez al caer la tarde, y el silencio de las cumbres solo era rompido por el canto lejano de algún coyote o el crujir de las ramas bajo los pies del viento. Ella dormía envuelta en mantas junto al fuego. Él, más lejos, recostado sobre una piel de ciervo, con la herida aún cicatrizando lentamente. Apenas hablaban, pero algo, en ese silencio compartido, empezaba a tomar forma. Algo que no era miedo, ni obligación, algo más tibio, más humano. Una mañana, mientras recogía agua del riachuelo, ella se detuvo a mirar su reflejo. Tenía las mejillas más rosadas, el cabello menos tenso, los ojos ya no cargados de miedo, sino de preguntas. ¿Quién soy ahora que nadie me grita?, pensó. Cuando regresó, lo encontró de pie, observando el cielo. La herida de su costado seguía inflamada, pero él ya conseguía caminar con lentitud. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como quien guarda algo que no puede decir. «Hoy el cielo está rojo», murmuró sin mirarla. «¿Eso es bueno o malo? Es señal de cambio. El fuego limpia, pero también avisa». A partir de ese día, él comenzó a enseñarle, no con palabras, sino con gestos. Le mostró cómo distinguir las plantas venenosas de las que curaban, cómo leer las huellas en la tierra, cómo saber si una rama rota significaba animal o humano. Y ella, que antes vivía entre paredes altas y vestidos incómodos, se volvió parte del paisaje. Los dos cocinaban juntos, compartían el pan sin dividirlo, se turnaban para mantener el fuego. Una noche, ella se sentó junto a él y dijo: «Nunca fui libre, ni en mi casa ni en mi cuerpo, pero aquí, por primera vez, nadie me dice quién debo ser». Él asintió en silencio. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Alguna vez fuiste libre?». Él no respondió de inmediato. Luego dijo: «Fui libre, antes de ser traicionado». «¿Por quién?». «Por los que me usaron como arma, por los que me dijeron que matar era honor, y después me olvidaron herido en el campo». Ella bajó la mirada. «Yo también fui olvidada, pero no en una guerra. Fui olvidada en la cocina, en la sala, en cada no hables, no opines, no llores». Mi alma se volvió muda para no incomodar. Pasaron los días, y con ellos los inviernos internos. La nieve no había llegado aún, pero la soledad que cada uno cargaba comenzó a derretirse lentamente. En una tarde gris, mientras ella preparaba un ungüento con raíces que él había recogido, se cortó la palma de la mano. Nada grave, pero la sangre brotó rápido. Él se acercó de inmediato, tomó su mano con cuidado, lavó la herida y la envolvió con un pedazo de cuero suave. «No hay que dejar que la herida se cierre sucia», dijo con voz baja. Ella lo miró. «¿Y qué hacemos con las heridas que no se ven?». Él levantó los ojos. «Nos quedamos cerca hasta que no ardan tanto». En la noche siguiente, llovió. No una lluvia fuerte, más constante. El techo de ramas resistía, pero había humedad en el aire. Ella se despertó sobresaltada al oír un trueno, y sin pensar, se arrastró en la oscuridad hasta su lado. Él aún no dormía. «Lo siento. El sonido está bien. No te vayas». Ella se quedó allí, a centímetros. No lo tocó, no lo abrazó, pero por primera vez no estaba sola en su miedo. En la mañana, él le ofreció un talismán, una piedra redonda envuelta en cordel de cuero. «Era de mi madre», dijo. «La llevaba cuando sentía que el mundo no la quería». «¿Por qué me la das?». «Porque tú también tienes derecho a no rendirte». Ella lo sostuvo con las dos manos. Era cálida, aunque la mañana fuese helada, y en su interior algo se encendió. Unos días después, mientras recolectaban frutos silvestres, escucharon pasos, humanos, múltiples, lejanos pero firmes. Él se tensó, la miró. Podrían ser soldados o exploradores. No podemos quedarnos. Ella lo siguió sin preguntar. Subieron por un sendero entre rocas, caminando durante horas hasta alcanzar un claro protegido por acantilados. Allí, entre árboles antiguos y silencios respetuosos, construyeron un nuevo refugio. Durante 2 días se escondieron, pero nadie apareció. En el tercer día él habló. «Quizá ya es hora de regresar a la aldea o al mundo. ¿Tú quieres volver? Yo quiero que seas tú quien lo decida». Ella sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, alguien no estaba decidiendo por ella. A la mañana siguiente, ella se acercó a él con un trozo de tela roja. «Esta era la cinta de mi vestido de novia.
Me la dieron el día en que me entregaron como castigo. ¿Por qué la guardaste? Porque algún día quería entregarla por decisión propia. ¿Y ahora? Ahora quiero que la lleves tú, no porque te pertenezco, sino porque quiero caminar a tu lado. Él tomó la cinta con reverencia, la ató a su muñeca. Desde hoy ya no eres una mujer olvidada, eres la mujer que yo vi. Incluso cuando el mundo intentaba borrarte, ella sonrió, y por primera vez sonrió sin miedo de ser vista. Volvieron al valle cuando el otoño ya se deslizaba lentamente por las copas de los árboles. Las hojas doradas caían como bendiciones silenciosas sobre el suelo, y el aire tenía ese olor de cosas que terminan para que algo pueda comenzar. Ella iba delante con paso firme, él detrás observándola como quien contempla un milagro sin atreverse a interrumpirlo. Cuando cruzaron el umbral natural que los separaba del mundo apache, hubo silencio, no por desprecio, sino por sorpresa. Nadie esperaba que regresaran. Nadie imaginaba que la mujer desobediente, la que había sido ofrecida como castigo, volvería no con cadenas, sino con una cinta roja en su muñeca y dignidad en la forma de mirar. Los primeros en acercarse fueron los niños. Ellos no conocen las reglas crueles de los adultos, solo entienden la ternura cuando la ven. Uno de ellos le tocó la falda, curioso. ¿Te dolió allá arriba? Ella sonrió. Solo un poco, pero aprendí algo importante. ¿Qué cosa? Ella se agachó a su altura. Que hay heridas que sanan cuando alguien no huye de ti. Los ancianos observaron la escena desde lejos. Naí, la curandera, fue la primera en romper el silencio. Dijeron que estabas perdida, y lo estuve, respondió Clara sin bajar la mirada, pero no en la montaña, sino mucho antes, en el corazón. Naí asintió, se acercó y le entregó una ramita de salvia envuelta en hilo azul. Entonces empieza de nuevo, limpia tu nombre, no para los otros, sino para ti misma. Meitsiwis, vimos esa noche, una fogata iluminó el centro de la aldea. No era celebración, ni ritual oficial, era algo más discreto, más íntimo. Clara y el apache se sentaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero con la respiración acompasada, como dos árboles que ya comparten raíces. Una mujer mayor se acercó con pan tibio, otro joven ofreció madera seca, un tercero trajo miel. No sabíamos qué ofrecerte, dijo con voz temblorosa, pero vimos que tú volviste con luz y queríamos sumar algo a tu fuego. Ella no pudo evitar las lágrimas. Cuando el fuego ya estaba bajo, el apache habló. Ellos no me deben nada, pero yo te debo a ti. No me debes nada, respondió ella. Solo prométeme que, aunque el mundo nos empuje de nuevo, seguiremos eligiendo lo que construimos aquí. Él extendió la mano y, sin palabras, entrelazó los dedos con los de ella. Cada día, incluso en silencio. Al día siguiente, Clara pidió permiso para hablar en la reunión de mujeres. Algunas la miraban con desconfianza, otras con cautela. No vine a pedir perdón por haber amado la libertad, comenzó, ni por haber sido castigada por pensar diferente. Vine a decir que ninguna de nosotras nació para ser sacrificada en nombre del orden. Las más jóvenes agacharon la cabeza, las mayores se entrecruzaron en murmullos. Fui entregada como objeto, pero regresé como mujer, no por haber vencido, sino por haber resistido. Una mujer se levantó. Era la madre de una joven que había sido prometida a un hombre violento da tribo. ¿Y si no todas conseguimos resistir? Clara se aproximó, suavemente. Entonces resistimos juntas, porque cuando una de nos se cala, todas sangramos por dentro. Esa misma tarde ella retiró la cinta roja de la muñeca de su esposo y la ató en su propio cabello. Ahora sí, soy mía, dijo frente al espejo de agua del río, y al verse reflejada por primera vez, no se sintió deformada, se sintió completa.